Aquí estamos nuevamente para tener otra sesión. Permítame. Ok, hoy sí. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Me da gusto, pues, como les decía, me da gusto saludarles, verles por aquí de manera virtual, pero aquí estamos, solo para saludarles un poco. Bueno, hay varios compañeros que aún no se incorporan, pero ya lo irán haciendo. Chicos, vaya, ya hemos llegado al final de la semana. Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos podido tener avances en las distintas áreas en las que ustedes se están preparando. Qué bueno, ¿no? Cada día que se logra es importante, ¿no? Es bonito poder decir al final del día, ha sido un día ganado, ¿verdad? Y he ganado porque he dado todo lo que he podido de mí, he tratado de dar lo mejor. Y de esa manera uno puede decir, bueno, este ha sido al final del día, puedo decir, este es un día ganado. Así es que espero que todos puedan decir eso, ¿no? Final de la semana, este es un día, una semana ganada y he podido esforzarme, he podido dar lo mejor de mi verdad y me siento satisfecho, me siento satisfecha porque he hecho lo mejor que he podido, he hecho honor al sacrificio, al esfuerzo que hacen mis padres y eso lo hago pues poniendo atención en clase, ¿verdad? Estando atento y teniendo la mejor disposición, la disposición positiva de aprender, de avanzar, ¿verdad? En nuestro proceso de formación. Así es que bueno, jóvenes, qué bueno que estén acá y vamos a lo que vamos. No quisiera que terminara esta sesión y que quedaran cosas pendientes, ¿verdad? Si al final ocurre de esa manera, pues de modo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir el video. Ahora les voy a presentar por aquí estas diapositivas. ¿Las ven? ¿Ven las diapositivas? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Y la otra confirmación, ¿se me escucha bien? Sí, profe, sí se te escucha bien. Sí, vaya, excelente. Muchas gracias. Pues bien, estimados jóvenes, estimadas señoritas, estimados caballeros, hoy vamos a ocuparnos de otra temática, ¿no? Todas tienen un grado de relación entre sí. El día de ayer, pues digo yo, terminado de ver el tema de la clasificación de las ciencias. Hoy nos vamos a ocupar de otro tema. Y lo vamos a hacer en base, pues, a este orden de cosas. Esta es la agenda que traigo para este día, para ustedes. Les voy a presentar el contenido, el indicador de logro, lo que se espera que ustedes sean capaces de hacer. Les voy a compartir una frase. Hacemos una pequeña retroalimentación de lo visto el día de ayer. Luego hacemos una actividad para iniciar y entramos en materia. Entramos en materia, ¿verdad? Que sería, pues, ver las características de los métodos, que vamos a hablar de ello. Y al final se les va a plantear una pequeña actividad que ustedes puedan desarrollar. Bueno, esto es en sí la dinámica, ¿verdad? Que vamos a tener para hoy. Entonces, veamos. Ok, ahí está. Pues el contenido lleva por título Introducción al método de la investigación social. Fíjense, en esta primera unidad pues estamos viendo una cantidad de contenidos, algunos de ellos son un poco duros, ¿verdad? A veces un poco áridos, pero hay que verlos porque los pide el programa de estudios y quizás algo vamos a conseguir, ¿verdad? Vamos a poner en juego nuestras capacidades de pensar, de reflexionar sobre cosas. Más adelante ya iremos entrando a temas diferentes, a temas de historia y otras cosas que nos van a permitir pues entrarle al análisis, ¿verdad? De nuestra realidad, de lo que vivimos. Pero hoy estamos en esto, que tiene que ver con las ciencias sociales. Entonces vamos a la introducción al método de la investigación social. Y se espera que ustedes sean capaces de caracterizar los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos, estableciendo entre ellos las diferencias que existen. Entonces, básicamente son esas dos cosas. No sé si tienen algún comentario que pueda ir, sí, había escuchado hablar de eso, o no, ¿verdad? Es un tema absolutamente nuevo, no tengo
ni idea quizás de lo que se trata. Es posible que tengamos alguna idea, puede que no. No lo sé. Ustedes verán. ¿Qué dicen? Para mí, profe, es como un contenido nuevo porque nunca lo había visto ni escuchado. Ni escuchado, vaya, muy bien, gracias. Vaya, pero ya van a ver que sin embargo, algunas cositas ustedes tienen, ¿verdad? Porque realmente nunca estamos totalmente a cero. A lo mejor con algunas cosas que hablemos ya ustedes irán identificando. Y probable que sí sea. Y si no, pues estamos aquí para abordar el tema y el objetivo principal que yo persigo es que lo que se va a ver, pues ojalá les quede claro, ¿verdad? Si algo no está claro, por favor pregunten, porque de eso se trata, ¿no? Lo más importante es que usted desarrolle un conocimiento y que tenga claridad sobre él, lo más que se pueda. Así es que sin ningún tipo de timidez ni de dudas, pregunten, ¿verdad? Por favor, cualquier cosa. No dejen pasar nada, ¿verdad? Yo estoy aquí para atender sus inquietudes. Hay una frase ahí. Si alguien tiene la amabilidad de leerla para todos, adelante. Yo, profe. Adelante, Del. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Muy bien. ¿Quién habló? Roxana, de primero B. Roxanne. Ah, vale, muy bien. Ya hay nombres de ustedes que ya los identifico. Sí, que Roxana, que Annelise, que Lucía. Y ya por ahí voy identificando. Estoy seguro que hay otros nombres que ya se me hacen familiares. Si estuviéramos presencial, ya identificaría, ya la llamaría por su nombre, ¿verdad? Es bonito que uno lo llamen por su nombre. Ya me los iré aprendiendo, iré reconociendo el tono de la voz y ya podré decir, ya sé quién habla, poco a poco. Pues bueno, ahí está la frase. Si alguien quisiera compartir algo, le despierta algo la frase, le sugiere algo, dígalo. Yo, profe. Adelante, diga. Para mí significa como que hay veces uno se puede sentir mal o quizás a personas así con bajos recursos, a veces con una cosita tan pequeña le cambia el día o el sentimiento que pueda tener. Muy bien, qué bonito. Correcto, excelente. ¿Quién habló? Evelyn. Evelyn, ahí está. Ah, vaya, ya otro nombre que ya lo voy a tener por ahí. De momento las voces me suenan casi similares, ¿verdad? Pero ya las iré identificando poquito a poco. ¿Alguien más quiere expresar algo? Dígalo. Bueno, pues miren, la realidad es que con poco se puede hacer sentir bien a alguien y no hablo de cosas materiales. Regalar una sonrisa le puede cambiar el día a una persona, así como, por ejemplo, dar un saludo y que no te lo contesten también te puede hacer sentir mal, ¿verdad? Esos detalles son importantes. Entonces, ocurre que a veces uno le puede decir algo a alguien, algo positivo, ¿verdad? Pero sin mayores pretensiones. Y uno no es consciente de que a veces lo que se pueda decir puede tener un impacto muy bueno en alguien. A mí me ha sucedido, hay personas a las que yo les agradezco mucho, ellos ni saben, esas personas ni saben. Y alguna vez me dijeron algo o dijeron algo que a mí me hizo bien, me hizo reconsiderar algunas cosas. Entonces ellos sin saberlo, pues produjeron algo positivo en mí, ¿verdad? Y uno tiene que ser agradecido. A veces los seres humanos no somos suficientemente agradecidos con las cosas y hay que saber agradecer. Así es que hay palabras que ahí quedan, ¿verdad? Por eso dice, esta es la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Personaje bastante conocido. Ahí quedan esas palabras como un eco allá, ¿verdad? Hay cosas, fíjense que yo todavía recuerdo lo que me dijo un amigo de mi papá, que ellos eran compañeros de colegio. Y yo pues llegué a estudiar al colegio donde mi papá era maestro. Y estaba pasando por una situación por ahí y esta persona me dijo cosas que aún hoy las recuerdo como que me las estuviera diciendo en este momento. Y me sirvieron, pero enormemente, ¿no? Me ayudaron a tomar decisiones importantes en mi vida. Le tengo mucho agradecimiento. Cuando a poquitas veces que lo he vuelto a ver, pues
no dejo nunca de decirle, ¿verdad? Aunque él no lo sepa. Hey, gracias por aquello, ¿verdad? Bueno, chicos, lo dejo ahí. Entonces, seguimos. Vamos a ver. Les presento vamos a hacer una actividad. La pregunta es, ¿logran ver el título de la actividad? Porque a mí me parece un poquito tapado por la barra que está ubicada ahí arriba. ¿Ustedes la ven completamente o también les tapa un poco la barra? Solo dice para iniciar actividad 1. Pero lo ven perfectamente. Sí, pero yo Sí, sí. Va. Ok. Entonces es a mí aquí en la barra de tareas ahí me tapa. Va, excelente. Entonces vamos a hacer una actividad. Ahí les comparto 4 imágenes. Hay 4 imágenes. Obsérvenlas ahorita. Así sin decir por el momento nada. Traten de interpretar qué es lo que contiene cada imagen, ¿verdad? Bueno, una vez que Más, ¿Sí? perdón, siento que, bueno, hablando siempre del tema de investigación social, creo que cuando habla del tema de esto, a esto se refiere a investigar cómo está la sociedad, tanto económicamente como culturalmente y también políticamente, porque si fija, representa la pobreza, la contaminación, a las huelgas y culturas, si no me equivoco, en la última foto. Entonces, todo eso representa lo que hace la investigación social, investigar la sociedad y cómo se compone, pienso yo. Excelente, caballero. Lo que usted ha dicho ha sido lo dijiste muy bien. Sos ¿cómo te llamas? Soy Kevin, Kevin. de Ok, primera vez. Kevin. Muy bien, gracias. Buen aporte. Así es. Ahí en las imágenes hay representadas situaciones sociales que forman parte, pues, de alguna manera de nuestro diario vivir, ¿verdad? Son cosas que ahí están, ¿verdad? Cada uno de ellos representa una situación, un problema. Ahí estamos. Va, de esas imágenes, ya una vez que las observamos, vamos a tratar de analizar en base a estas preguntas. Fíjense que vamos a tratar de ser un poco ágiles, ¿verdad? Usted si tiene algo, dígalo. Yo, lastimosamente, no voy a poder quizás escucharlos a todos por el tiempo. Vale. 1. Identifica cada imagen con una problemática social y vamos a enumerar actitudes ciudadanas que agravan ese problema. Lo primero, ¿verdad? De cada imagen. ¿Qué representa cada imagen? Ahí lo dice cada quien. Ahora su micrófono y diga. En la primera imagen, ¿qué vemos? Puede ser una palabra. Ahí lo que observo es este problema. 1, 2 palabras, 3 palabras. Ajá. La pobreza. Pobreza, ¿verdad? Muy bien. Indigencia. La indigencia, la pobreza. Imagen 2. Contaminación. La contaminación por la basura, ¿no? Esa cultura que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? De ensuciar. La tercera, Violencia. violencia, también, por desgracia, ¿no? Otro fenómeno que está presente, muy presente. Y tercero, el cuarto, perdón, ya les voy a aclarar yo, pero intenten ustedes, ya les voy a decir exactamente qué he querido proyectar. Diga. Economía. Economía ahí, sin duda, ¿sí? Bueno. Consumismo. No sé. Cole Cuartillo, así es, correcto, eso es lo que yo quería representar. Muy bien, es la economía ahí presente y ahí está reflejado el consumismo. Fíjense una cosa, el consumo es algo necesario. El consumo está bien, ¿no? ¿Quién puede vivir sin consumir, no? Todos necesitamos consumir. Pero cuando ese consumo es excesivo e irracional, entonces hablamos de consumismo, ¿no? Cuando se consumen, se compran cosas que muchas veces ni necesitamos, ¿verdad? Y eso va a tener un impacto, ¿no? En muchos sentidos. Muy bien, ahí está el consumismo. También es un problema, una problemática social. ¿Qué actitudes creen ustedes que agravan esos problemas? O cada uno de esos problemas, si alguien quiere decirlo, ¿qué actitudes será que agravan aquí? Por ejemplo, en el caso de la indigencia, de la pobreza, ¿qué actitudes lo agravarán eso? ¿Mm? ¿El desempleo podría ser? Sí, muy bien, bueno, que ese es un factor, ¿verdad? Pero quizás no tanto una actitud de los seres humanos, ¿verdad? Ajá. Pero sí, es un factor el desempleo, pero hablo de actitudes de las que nosotros como sociedad podemos tener y que agravan eso que está ahí reflejado.
El egoísmo. Vaya, esa es una actitud, muy bien. El egoísmo, claro que sí, puede conducir a eso. ¿Ya? A veces el ser humano es tan ambicioso, ¿no? Y solo ve por él. Y está bien ver por uno, jóvenes. Eso así tiene que ser, uno tiene que ver por uno. Pero pues, también podemos ayudar, ¿verdad? O podemos dejar de hacer cosas que pueden afectar a otros. Muy bien. Otra cosa, otra más. Me pueden decir cualquier actitud de cualquiera de las imágenes, lo podemos soltar así, ¿verdad? No pasa nada. La irresponsabilidad también, La porque mucha gente no hace caso y sabiendo lo que sucede sigue haciendo lo mismo. Muy Por bien. ejemplo, en el caso de la contaminación. Correcto, excelente. La irresponsabilidad, claro. La ignorancia. La ignorancia que tiene la gente, otra actitud, ¿no? Claro. Y no proyectar, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Muy bien. ¿Tiene otra más? Ujú. Esas tres me parecen muy bien. Pues voy a agregar yo una. Pues también podría agregar una actitud de agresividad, ¿no? La sociedad nuestra, una sociedad muy violenta. Hemos tenido en años recientes un honor, que en realidad no es honor, ¿no? Lo digo en sentido figurado, pero de ocupar el primer lugar como una de las sociedades más violentas del mundo. Y eso es tremendo, ¿no? Eso es preocupante, eso es grave. Entonces, el salvadoreño, en términos generales, tiende a ser un ser muy agresivo, tiende a querer resolver sus problemas mediante el uso de la violencia, de la agresividad. Y eso no es de ahora, ¿verdad? Es un asunto que viene desde hace muchísimos años, no es ni siquiera de las últimas décadas, desde hace mucho tiempo. Y sobre eso tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, ¿verdad? Porque todos nos tenemos que poner en el plano y en la proyección de no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Adelante, que habrá gente que veremos que hace las cosas de cierta forma, inadecuada, por cierto, pero nosotros debemos de estar en el otro plano, ¿verdad? Como decíamos al inicio, ¿se acuerdan? En las primeras clases, nosotros no debemos de ser como Vicente, que va donde va toda la gente, ¿no? ¿Verdad? Pues nosotros debemos de tratar de llevar una vida con más conciencia, con más reflexión de lo que sucede, ¿verdad? Y ver hasta dónde uno puede hacer algo que se convierta en parte de la solución y no del problema. Muy bien, ese tipo de actitudes agravan estas situaciones. Uno tiene que meditar, ¿verdad? Si cotidianamente yo en mi accionar, en mi manera de ser, puedo estar contribuyendo a este tipo de cosas. Es bueno a veces darse un tiempo y verse uno, yo qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué hago yo? Si hay actitudes que no, pues hay que tratar de corregirlas, ¿no? De cambiarlas. Muy bien. No sé si tengan algún otro comentario hasta aquí. Lo pueden hacer. Algo que esté por ahí, ¿verdad? Fluyendo. Compártanlo. Estará muy bien. Bueno, vamos a lo siguiente entonces. Fíjense bien. Un investigador o una investigadora social, ¿verdad? ¿Cómo debe de actuar frente a estas problemáticas? ¿Cuál debería de ser su actitud, su accionar a la hora de estar abordando el estudio de estos temas, de estos problemas? ¿Cuál creen que debe ser la actitud del investigador? Antes que nada, voy a hacer un sonido ahorita y a ver si alguien adivina qué puede hacer. ¿Escucharon el sonido? No. De unas teclas. Sí. Unas teclas. Bueno, por ahí quizás no se ve muy bien. En realidad me estaba poniendo un reloj. Pensé que le iban a... Este puede ser un juego, fíjense, identificar, ¿verdad? Mediante sonidos, qué es, de qué se trata. Es para... Yo pensé que estaba haciendo con tijeras, profe. Ah, también podría ser. Correcto. Sí, Yo ahí. no escuché nada. Ah, A ver qué si pena. estoy sorda. Qué pena. Bueno, ok. Volviendo al asunto. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debería ser la actitud, el actuar del investigador, de la investigadora frente a este tipo de problemáticas?
Proyéctense como que fueran ustedes las que van a hacer una investigación sobre esto. Quería primero analizar la situación. Ah, vaya, muy bien. Lo voy a hacer con una actitud analítica, ¿verdad? Vaya, muy bien, claro. Una actitud neutral. Bueno, vaya, me parece bien que podría ser deseable eso, una actitud de neutralidad. Ojo, si soy el investigador, ¿verdad? Porque si ya soy parte de la situación, de la realidad, pues ahí sí tengo que tomar postura, tengo que tomar una visión de lo que está sucediendo, ¿verdad? Sin duda, no puedo ser indiferente. Ahora, en el plano de que voy a investigar, voy a tratar de ser, vaya, muy bien, ser un poco neutral para tratar de ser objetivo. Vaya, muy bien. ¿Algo más? ¡Tarán! Le voy a agregar una y nos vamos a quedar hasta ahí. Además de la que ya mencionaron sus compañeras, pienso que también el investigador debe de abordar esto con una actitud ética, ¿verdad? Ética, sí, con valores, ¿sí? Tratando de llegar en su investigación a la verdad, a tratar de llegar a plantear soluciones, ¿verdad? A los problemas que se enfrentan. Así que me parece que también, además de una actitud crítica, reflexiva, con cierto grado de neutralidad, pues también lo voy a hacer con ética, ¿sí? Respetando a las personas a las que voy a ir yo a dirigir mi investigación. Entonces, voy a hacerlo con la práctica de ciertos valores. El investigador no puede alejarse de eso, de esa actitud ética. Bueno, y por último, veré si esta pregunta le entramos o no. Escribe un problema de tu comunidad que esté relacionado con lo que representan las imágenes. Si rápidamente tuvieran alguna, pues me lo dicen. Si creen que hay algún... ¿Hola? La contaminación, la pobreza, también Así. la violencia. Y eso... Y también el consumismo. El consumismo. salvadoreño es consumista. Es consumista, bastante consumista, ¿verdad? Claro, así es. Vaya, entonces estas situaciones las hemos visto reflejadas de alguna forma. Pues penosamente, es así. Ese es el medio que nos rodea, ¿no? Es una serie de cuestiones, de dificultades. Y todo eso nos debe llamar a la reflexión, ¿no? A tratar de no ser parte de los problemas, sino parte de la solución. Sí, porque si no, pues la cosa se vuelve explosiva, tremendamente explosiva. Bueno, entonces esto nos rodea. Ahí está, ¿verdad? No es algo que vemos de lejos, sino que muchas veces nos toca convivir con situaciones como estas, de este tipo. Ahí están presentes. Va, esto era para comenzar. Por ahí quedan algunas ideas que creo que pueden ser importantes. Muy bien. Vamos entonces a la temática. Creo que me voy a saltar un poquito lo de la retroalimentación que íbamos a hacer respecto al día anterior. O quizás 30 segundos. El día anterior, ¿qué es lo que hemos visto, jóvenes? ¿De qué se ha tratado el tema? Sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y bueno, aprendimos a poder diferenciarlas, cada una de ellas. Excelente, muy bien, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere sumar algo a lo que dijo su compañera? Esas diferencias que hemos tratado de establecer entre ambos grupos de ciencias iban... ¿En qué aspectos es que iban esas diferencias? Dijimos que había al menos 3 diferencias. A ver si recordamos alguna. En el objeto de estudio. En cuanto al objeto de estudio, una diferencia. Muy bien. Otra era El método de estudio. Método. Correcto, en cuanto al método de estudio. Así es. Y había otra más. La posición y papel de un investigador frente a su objeto de estudio. Excelente, ahí está, ya ven, muy bien, perfecto, así como el investigador se posiciona frente a su objeto de estudio, ahí hemos dado diferencia. Vale, perfecto, y ahí les dije y les pedí que el cuadrito que se les envió en la guía, pues lo pudieran completar con una actividad de cierre, ¿verdad? Para consolidar los conocimientos o incluso para que a la hora de estar completando surgía alguna duda y luego la puedo plantear, ¿no? En la clase que sigue. Vale, hecho eso. Pues miren, vamos a la temática, introducción a los métodos, ¿verdad? A ver, lo primero, fíjense bien, la investigación social es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que busca darle solución a problemas. En este caso de las ciencias sociales, darle solución a problemas de la sociedad. Jóvenes, ojo con esto, esta es la utilidad que tiene la investigación. Buscar soluciones a los problemas.
Esto es lo principal. Pues no se investiga por investigar, ¿verdad? Sino que se hace con un propósito, y el propósito es este, ¿sí? Pues bien, fíjense, para buscarle solución a los problemas de la sociedad, para el estudio de la vida en sociedad, ¿ya? Que es lo que nos ocupa en esta materia, existen al menos dos enfoques, existen al menos dos modelos o dos paradigmas. La palabra paradigma, yo voy a usar algunos términos, pero no le tengamos miedo a los términos, porque realmente no son cosas complicadas. Esa palabra paradigma es sinónimo de modelo, ¿verdad? Un modelo. Paradigma es un modelo a seguir. O en la vida, por ejemplo, o todos podemos tener, hay personas que nos parece que son modelos, son paradigmas. A mí, pues, yo admiro mucho a tal personaje, ¿verdad? Por estas cualidades que tiene. Uno, cuando admira a alguien, uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Qué es lo que me causa admiración? ¿Sí? Una persona que, wow, digo, qué bien, me gusta escucharlo por esta razón. Tengo que preguntarme por qué, ¿verdad? Muy bien, entonces para el estudio de la vida en sociedad existen al menos dos modelos, dos paradigmas que se aplican pues para el estudio de este tipo de problemáticas. Y esos paradigmas o esos modelos son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Podemos seguir una ruta o la otra, unos métodos o los otros, ¿sí? Esos son los que se aplican a la hora de hacer investigaciones. Voy a hacer una pregunta. No esperaría que a la primera le atinemos. Sí esperaría que después de hacer la pregunta, que al menos a ustedes les quede claro, ¿verdad? Sobre lo que voy a preguntar a continuación. Jóvenes, a la hora de hacer una investigación, ¿qué es lo que decide cuál método voy a utilizar? ¿Qué es lo que decidirá? ¿Qué es lo que va a decidir qué método voy a utilizar? ¿Será el tema a investigar o los objetivos que yo me plantee? ¿Cuál de ambos es lo que va a decidir qué tipo de métodos voy a emplear? ¿El tema o los objetivos? Los objetivos, porque el tema creo que hay algunos que se pueden experimentar de diferente manera. ¡Qué bien! Correcto, así es. Muy bien, son los objetivos, no el tema, ¿verdad? Porque un tema yo lo puedo investigar utilizando cualquiera de los métodos, no pasa nada. Pero van a ser los objetivos los que van a decidir si ocupo estos o si ocupo aquellos. Porque al final de cuentas, de un tema, yo puedo decidir estudiar un aspecto y para estudiar ese aspecto quizás sea más conveniente emplear estos métodos, pero puedo estudiar otro aspecto del mismo problema y entonces ahí quizás sea más conveniente utilizar otro tipo de métodos. Así es que excelente, por favor quiero que se quede con eso, ese es un punto bien importante, no lo voy a olvidar o anótelo. A la hora de decidir qué métodos emplear, ¿sí? Lo que va a determinar cuál se ocupa es o son los objetivos, ¿verdad? No el tema, son los objetivos. Eso es lo que va a decidir qué método empleamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O estamos bien ahí? ¿Ahora pregunta? ¿O está claro como el chocolate? Está claro, profe. Sí, estamos bien. Bueno. No tengan pena en decir, profe, podría repetir esto o lo que sea, ¿verdad? Ustedes digan y ahí actuaremos. Bueno, una vez planteado esto, que hay dos paradigmas, dos modelos, métodos cuantitativos unos, métodos cualitativos otros, vamos a pasar a caracterizar cada grupo de métodos. A eso vamos en este momento. Veamos, espero que logremos, ¿verdad? El objetivo. Fíjense bien, vamos a ver los métodos cuantitativos, cuáles son sus características. Y luego vamos a ver que los métodos cualitativos, los que vamos a ver después, tienen como que las características contrarias, básicamente. Veamos entonces. Fíjense bien, jóvenes. Estamos viendo las diferencias, ¿verdad? Hoy en día se acepta que incluso se pueden combinar estos métodos, pero a nosotros nos interesa primero ver claras las características que nos ayudan a diferenciarlos, ¿verdad? Tranquilos. Vamos a ver. Ahí tienen su guía, espero yo. Se las hice llegar, ¿verdad? Al menos hoy. Entonces ahí tienen su guía, ahí pueden darle seguimiento.
el contenido de cada característica por ahí está en la guía también. Yo algunas cosas las voy a repetir y a ver si agrego algo más. Vamos a ver. Primera característica. Fíjense bien. Los métodos cuantitativos son propios de las ciencias naturales. Surgieron ahí, ¿verdad? En esa tradición. A lo largo de la historia, las ciencias que surgieron primero fueron las ciencias naturales, muchísimo antes que las ciencias sociales. Las ciencias sociales apenas fueron surgiendo allá por el siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Y para eso tuvo un papel bien importante, la revolución industrial, etcétera. Pero las ciencias naturales habían surgido muchísimo antes. Entonces, estos métodos son más propios de las ciencias naturales. Ajá, aquí nos podemos hacer una pregunta. Y entonces, si son propios de las ciencias naturales, ¿qué hacen en el ámbito social? Ah, vale, la respuesta, fíjense. Algunos investigadores, en esto hay opiniones divididas, algunos investigadores piensan que de la misma manera como se estudia la naturaleza, se puede estudiar la sociedad y se pueden emplear aquellos métodos ahí. Esa es una opinión, pero muy válida, por cierto. Entonces, dicen ellos, estudiando esos métodos que se emplean para estudiar la naturaleza, se pueden emplear para estudiar la sociedad tranquilamente, ¿sí? Así lo opinan algunos y tienen mucho de razón ellos, o sea, tengan mucho de razón. Entonces, estos métodos surgieron en el ámbito de las ciencias naturales, pero tienen aplicación, obviamente, en el ámbito social. ¿Estamos ahí? Pasamos a la siguiente característica, si no hay preguntas. En estos métodos predomina la medición y el control, ¿sí? Están más orientados a esto, a medir y a controlar. ¿A qué se refiere esta situación? Fíjense bien. Mediante este tipo de método, la palabrita nos da la clave, la misma palabra, el mismo nombre de los métodos nos da la clave. En otras palabras, en estos métodos, fundamentalmente lo que se hace es, a ver, una palabra necesito que me diga. El mismo nombre te dice. Entonces aquí, al estudiar la realidad, básicamente lo que vamos a hacer es, dice medir, o sea, que la realidad la vamos a cuantificar. De lo que se trata en estos métodos es obtener datos. Y estos datos muchas veces tienen el carácter de ser datos estadísticos, datos numéricos, ¿sí? Ese es el tipo de datos que vamos a obtener. Por ejemplo, fíjense, en estas últimas semanas y meses han estado apareciendo una serie de encuestas que han intentado medir las preferencias electorales. Vaya, es un ejemplo de métodos cuantitativos eso. Porque ¿qué tipo de datos nos aportan? Las encuestas nos dicen, en este ámbito así político, nos dicen qué cantidad de personas van a votar por X, qué cantidad de personas por Y, por Z, etc. ¿De acuerdo? En estos métodos de eso se trata, de obtener datos estadísticos, se trata de cuantificar la realidad, de hacer mediciones. Y hay métodos para hacerlo, hay técnicas para hacer mediciones. Las encuestas es un claro ejemplo de ello. La encuesta es una técnica que nos permite obtener datos. Esos datos que nos dan las encuestas son ¿de qué tipo? Ajá. Hola. ¿Cuantitativos? ¿No? Correcto. Cuantitativo. Hay otras palabras con las que lo podemos decir. Son datos cuantitativos. Hay otras palabras que son igualmente válidas. Estadísticos. Son datos estadísticos. Así es. Alguien lo podría decir con otra palabra. Son datos representativos. Sí, ¿no? representan cosas, correcto. Son datos numéricos, vaya. Con este tipo, el empleo de estos métodos, ese tipo de datos son los que vamos a obtener, jóvenes. Ajá. No, solo, no, es que está afirmando lo que usted decía ahí. Muy bien, gracias. Vaya, ahí en la guía se les pone un ejemplo. Por ejemplo, dice, una investigación sobre el problema social de la delincuencia en el país tenderá, bajo este punto, a darle mayor importancia al uso de estudios, de tablas estadísticas que indiquen, por ejemplo, a ver, si vamos a estudiar la violencia, interesará saber, por ejemplo, cuántos están en esa condición, ¿no?
esa condición de delincuencia, ¿verdad? Que participan de ese fenómeno. Bajo el empleo de estos métodos, interesará saber cuántos tipos de maras, por ejemplo, hay en el área urbana de San Salvador, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es medir, pues calcular, ¿verdad? Se cuantifica, se hacen números de cuántas personas están en una X o Y situación. Jóvenes, ¿estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Estamos bien. Vale. Este es el tipo de datos que van a predominar en los métodos cuantitativos. La palabrita te lo dice, cuantificar, números, estadística, ¿verdad? Ahora, yo puedo conocer la realidad a través de los números, de las estadísticas, de los datos cuantitativos. ¿Puedo conocer la realidad a través de ese tipo de datos? Sí. Vaya, claro que sí, puedo conocer la realidad. Muy bien, hasta cierto grado, ¿verdad? Claro, obtener datos me da conocimiento. Muy bien. Siguiente. Estos métodos están orientados a la comprobación de hipótesis. De ahí parten, jóvenes. Cuando se va a hacer una investigación, lo que hace el investigador después de haber leído y haber hecho alguna averiguación previa, lo que hace es plantearse una hipótesis. Y la hipótesis, ¿qué es una hipótesis? Si alguien tiene la idea, me lo dice. Y si no, pues ahí lo decimos. ¿Qué es una hipótesis? Como la resolución de un problema. La resolución de un problema, aunque ya nos adelantamos. Eso es más adelante, antes de la resolución del problema. La hipótesis, ¿de qué trata? La hipótesis ya es un conocimiento comprobado. No, es como que nosotros demos como una posible respuesta que primero tenemos que investigarla para poder darle su respectiva solución. Es algo que nosotros suponemos, se podría decir. Y qué bien, excelente. Así es, correcto. Entonces, una hipótesis es una explicación previa que hacemos de un problema que está sujeta a ser, ahí va la palabra, ajá, Comprobada. comprobada. Así es una explicación previa, ¿verdad? Estamos suponiendo algo y ya veremos si lo que inicialmente suponíamos es correcto o no. Muy bien, entonces una hipótesis es una explicación provisional. Provisional, o sea, es para mientras. ¿Para mientras qué? Sea comprobada. Sea comprobada. Correctísimo. Muy bien. Vaya, ahí en la guía les aparece un ejemplo. Dice, así, un investigador social que pretenda saber el por qué muchas familias en San Salvador, la madre y la jefa familiar, hará una serie de hipótesis como esta. En el área de San Salvador, muchas madres son jefas de familia porque sus esposos se encuentran en el extranjero trabajando para mantenerlos, para enviar dinero. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? Es ir a comprobar si esa afirmación es cierta o no, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con una investigación. Si yo quiero saber esto, quizás lo que más me sirva es hacer una encuesta. Sí, y ya voy a ver si aquello que yo inicialmente me planteé es correcto, es válido, es correcto, es verdadero o no. ¿Sí? Entonces, estos métodos de ahí parten, de plantearse hipótesis que luego irán a ser corroboradas en la práctica. ¿Y qué tipo de datos voy a obtener? ¿Qué tipo de datos voy a obtener cuando haga eso? Ya me lo dijeron varias veces, solo quiero que lo vuelvan a decir para que se nos quede, ¿verdad? Voy a obtener datos numéricos, datos estadísticos, así es. Bien, pues miren, la característica que viene a continuación es puede ser un poquito complicada y voy a necesitar tiempo para ello y nuevamente ya son las 10:18 y ustedes tienen otra clase. Otra vez nos hemos quedado por ahí, ¿verdad? Vaya, es la dinámica que llevamos, ¿no? No pasa nada, lo vamos a retomar entonces el tema en la próxima vez, que creo que es el día martes, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, profe. Vaya, entonces vamos a quedar en lo siguiente. Vamos a retomar este tema y para el próximo viernes está proyectada la entrega de una actividad. Ustedes no se preocupen. Creo que las guías en esta ocasión, la meta es que estén disponibles a partir del lunes ya, a partir del domingo por la noche. Ya veremos. Yo igual les voy a mandar información, les voy a mandar avisos a través de su tutor, vaya que existe ese canal. Y ahí
les voy a adelantar un poco de lo que se va a hacer. Ustedes no se preocupen que va a haber el tiempo suficiente para que ustedes puedan resolver lo de esa actividad. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Vale, excelente. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Ya, vamos a quedar hasta acá.